Mabel, ja preparada perquè sonarà de mòbil. On estarà? Ai, quina ¿Dónde empresa? habrá ido? Unidad móvil de Ana para Valencia. Mabel Obrer, bon dia. Hola, buenos días. En un sol que lluís a la ciutat valenciana està la trona que no va a caure. Toca fusta i no m'embrengues tu. Que no es banya. Que hi ha que jugar a tots els partits de tenis i tot això. A tot això, i Sant Vicent, que són també a molts punts de la comunitat valenciana, perquè és el patró. Se va fer el concurs i han guanyat l'altar del Pilar. El Pilar, sí, anava ben fort enguany. Sí. Molt fort. Ja teníem campanes que podia guanyar, però mira, ja 2 anys consecutius el Tossal, pues ara el Pilar. Bueno, però que estem a Radio City. Està al costat de l'altar del Tossal, això sí, que no podien passar en la unitat mòbil perquè estava l'altar ja col·locat. Clar, perquè està en el carrer de Santa Teresa número de 9. Sí, claro. Que és on està la Pilar i con los clòxines, pues ahí les clòxines, pues cap amunt. I una exposició meravellosa, una exposició xulíssima, que es recordarà a tots els que hem tingut la infantesa als anys 80, perquè tu aquells meravellosos anys, sí, tu precisament. Les seues filles a lo millor. Me passa als pobles, és que quan jo estic junt, aprofite, clar que sí, ja se coneguen. Bueno, pues tenim una exposició a càrrec de l'artista Roberto Martínez Albiñana, que ens recorda pues aquelles imatges de la televisió dels 80. Podem veure pues a Scooby-Doo, a Comando G, a Heidi, la Pantera Rosa, los 5, Smithies 5, també els tenim ahí, Dragones i Mazmorras, però us ho contarà, de tota manera s'inaugura esta vesprada Radio City a les 8, o sigui que som els primers. A ver, pues a partir de les 12:30 ampliat. Espera que te salude Roberto, el artista. Roberto, Alcázar. Hola, buenos días. Hola Roberto, buenos días. Bueno, en un instante volvemos, ¿vale? Clar que sí. Fem el programa tal qual toca i al 2:30 més o menys estem amb tu i amb Roberto i aquí fa falta. Molt bé. Per a contar als oients de què va estar exposició que s'inaugura esta vesprada de Radio City. Gràcies, Mabel Obrer. ¿En qué estás en la móvil? En Medellín. Hombre, señor Vélez. Gràcies, fins ara tornem de seguida a tots vosaltres en la móvil de Ara per la València, 11:30 minuts, i entrem ja en el teleconsulta o vol dir alguna cosa. No, ja saludar Paco. Amb esta música connectem a la neta mòbil, de nou, Mabel Obrer i Jorge Miquel Mérez estan en Radio City i me van a parlar d'una exposició molt interessant. Mabel, quan vulguis, molt bon dia de nou. Molt interessant perquè es titula com esta cançó, ¿no? Aquellos maravillosos años. Bueno, esta es de un altre títol, però sí que era d'aquella sèrie, Aquellos maravillosos años, perquè és una exposició a banda xulíssima, molt evocadora d'allò que hem viscut pues, quan érem joves o no tan joves, no? Com són esos dibuixos animats com Scooby-Doo, Comando G, Ulises 31, Candy Corazón, era Candy, La Pantera Rosa, Dragones y Mazmorras, Heidi, Los 5, està també, però de mes anterior, Betty Boop, està, pues, millor que s'ho conte l'artista valencià com és Roberto Martínez Albiñana Romeral, no? Romeral, que ens ho conte tot el que podem veure així a Radio City en carrer Santa Teresa número 9. Molt bon dia. Hola, bon dia. Bueno, com és esta exposició? Primero anem a descriure-la un poquet. Bueno, pues es un pequeño homenaje que quería hacer yo pues a aquellos dibujos de nuestra infancia, de los que somos de la generación de los 80 o los 70, y pues en ellos podemos encontrar pues eso, los dibujos que has dicho tú, de los autos locos, pues también de Inspector Gadget, de Candy, y bueno, también de los libros como Los 5, El Principito, o incluso el cubo de Rubik, que tan famoso se hizo en aquella época. Vamos, la década dels 80 va fer estragos, ¿no? Y se cubo, pero esto te hem de dir que es del estil pop art, es tot pintura acrílica molt fresca. Sí, son colores muy puros, muy definidos, incluso muy recortados, y es que me gusta mucho ese tipo de pintura, evocando a la animación, siempre me ha gustado. Incluso pues artistas como Antonio de Felipe, que siempre me ha gustado, como esas láminas que también podemos ver en programas como Auto Indefinits o programas de la televisión que están tan de moda ahora, y eso, siempre me ha gustado ese estilo. ¿Y esos antiguos? ¿Les que poden veure en Auto Indefinits? No, esos no. Pero sí que t'han demanat alguna coseta, que cedir alguna de les teues obres, ¿per a qué? Sí, bueno, hice un tríptico de Madonna que tuvo bastante éxito porque el club de fans de aquí de España me llamó, se puso en contacto conmigo y pues quiso tenerlo esta tarde en un programa de Canal Nou que es de tribus urbanas o algo así, y nada, me lo han pedido y seguramente saldrá. Bueno, l'exposició que podem veure a Radio City és tota de dibuixos animats, com hem dit, però sí que tens alguna
altres tipus de pintura o de estils que també exposes? Sí, pinto diferentes estilos, pues, más clásico también, pues dibujos en carboncillo, incluso escultura, pero este tipo de pintura acrílica y mucho más pop es lo que más pide la gente, lo que más también me gusta trabajar. Però la gent en general o esta pintura va dirigida a algun tipus de públic? En general, pero sobre todo pues a la gente joven, a los que estamos empezando pues a tener el piso, la casa, que ya es bastante caro, como para luego decorarla. Entonces pues los precios también son bastante asequibles para pues toda la gente esta de nuestra edad que está empezando a decorar su piso y pues con estas imágenes que recuerdan nuestra infancia y que están tan de moda ahora, que parece que vuelvan los 80, tanto en la moda como en la música. O sigui que totes les pintures que podem veure així a Radio City se poden adquirir, ¿no? Sí, todas se pueden comprar, además todas por un precio inferior de 200 euros y eso creo que son bastante bien. Teniu molts problemes els artistes joves, perquè tu m'has dit que tens 26 anys, eres llicenciat en Belles Arts i a banda professor també. És molt difícil obrir-se camí en el món de l'art? Sí, es bastante difícil porque, bueno, tienes que ir exponiendo aquí y allá, pues también donde te van dejando en estos pubs y lugares así, que va mucha gente, está muy bien porque eso, la gente joven pues empieza a conocerte mucho más que en una galería o en una casa de la cultura que parece que sea para gente ya más especializada y que ya van directamente por un tipo de pintura o por un artista concreto. De todas maneras, este estil, el pop art, és actualment molt demandat. Sí, últimamente lo pide bastante gente. Supongo que se puso de moda sobre todo pues eso por Antonio Felipe, sobre todo sus cuadros de Audrey Hepburn y estos que han salido tan de moda en los últimos años y que están siendo tan vendibles. La gente le gusta, sobre todo sus retratos también, pues repetidas varias veces, con colores muy opuestos y contrastados. Que no te resabore que tengas un pis de estilo clásico para colocar un cuadro de estos. No, yo creo que no, que también podemos poner un cuadro moderno en un estilo clásico, pero bueno, eso ya depende de cada... Paco, i sobretot Carolina sí que comentaven que ens agrada moltíssim el pop art, no? I a Natàlia també. Volíeu preguntar algo? Sí, aquí estaven imaginant-nos com seria, per exemple, un acrílic, una de les obres que podem veure en esta exposició. No sé si ens la podreu descriure, perquè heu parlat de Scooby-Doo. Que guai, jo he anat. Quina és la imatge que podrem veure en aquest quadre? Y pues Ignacio, ¿por qué se inaugura esta vesprada, Natalia? Sí, aniré. ¿Apareixen els protagonistes, els herois de Scooby-Doo o com és? Sí, aparecen ellos directamente, son los cuatro menos Scooby-Doo, salen los personajes principales. Luego también en el caso de Heidi, pues la he hecho un poco imitando al cuadro famoso de Warhol, que repetía 4 veces o 6 su cara, pues es un pequeño homenaje a ese cuadro, pero incluyendo aquí a Heidi, en vez de Marilyn está Heidi. Sí, por ejemplo. No sabrás por casualidad cómo se llamaba el abuelo de Heidi, ¿verdad? Aquí tenemos una toda la mañana. No, la verdad es que no. Sobre eso hay un mensaje que me han enviado 7714 Inma y digo: hola Paco y compañía, soy Inma de Valencia, gracias por el aplauso. No recuerdo el nombre del abuelo de Heidi, pero sí que tenía, y ahora os lo diré. Y si Inma Campeña, Inma nos dirá el nombre del abuelo. Vamos a decir la verdad, sabemos el apellido, pero no lo vamos a decir el nombre. De todas maneras, imagino que se tiene que tener pasión por este tipo de series, ¿no? Para luego reflejarlas en una exposición, ¿no? Y debes tener muchos recuerdos importantes. Y Choc no es molt, estos personajes de este 10 donde hemos echado per l'exposició. Sí, la verdad es que sí. De tota manera tenim temps per a veure esta exposició perquè s'inaugura avui a les 8 de la vesprada, però estarà oberta fins al mes que ve, és així? Perquè Natàlia puc anar. Sí, hasta el 11 de mayo creo que está. Ah, pues sí, pues fora un mes justet, o sigui que tot el que vulgui contemplar y a banda adquirir una pintura acrílica de este estil, de pop art, ja saps que s'ha de costar així, a Radio City en el carrer Santa Teresa número 19, a l'exposició de Roberto Martínez Albiñana, Romaral, que sí sé, ¿cómo va a surgir la idea de Víctor Romaral? Bueno, pues son las iniciales de mi nombre y mis apellidos y pues al entrar a la facultad pues nos lo ponían en nuestra dirección de correo electrónico. Luego más adelante, cuando ya presenté un cuadro para un cartel, resultó ganador, me trajo suerte y pues ya me lo quedé un poco como amuleto de la suerte y me lo he quedado como nombre artístico. Bueno, pues esperem que també avui te donem moltíssima sort en esta exposició i que pues puguis vendre molts quadres. Romaral, que tenga mucha suerte. Venga, gracias. Mabel Obrer y señor Medes, muchas gracias. De res? Noticia en directe, unitat mòbil d'ara per a la València en Radio City. Gràcies, companys, fins després.